Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Viaja conmigo en este viaje de 360 grados. Aquí podéis girar vuestro dispositivo, bien sea el móvil o celular, depende del continente que me estáis viendo, pero también en el ordenador o en el PC podéis mover el ratón y desplazar vuestra pantalla y ver el interior mientras voy charlando con vosotros sobre este BMW i7, una limusina berlina de representación ejecutiva premium que tiene un coste en la gama i7, es la gama electrificada del Serie 7. Aquí en España está desde los 115.000 euros hasta 183.000 euros sin opcionales. Hay tres versiones, una más potente que es la M, luego está esta X-Drive 60 que es la intermedia con 544 caballos y 745 Nm par de potencia. Unas cifras que van combinadas, por supuesto, por un motor delantero de unos 238 caballos y un motor en el eje posterior, en el eje trasero, para 313 caballos. En combinación nos da esos 544 caballos y, por supuesto, una tracción X-Drive de BMW para tracción total inteligente de este i7. Tiene un coeficiente aerodinámico de 0,24. La prueba al completo estará en Supermotor Online, que tendréis la tarjeta por aquí y al final del vídeo también, para que puedas ver el coche por fuera, por dentro, con otros detalles. Y es un coche que tiene un diseño muy de ladrillo, un coche con un diseño grande, más de 5 metros de longitud, y te da la sensación de que es un coche poco aerodinámico, pero BMW ha hecho muy buen trabajo con estas partes delanteras, con esas riñoneras dinámicas que según la velocidad que vas se abren. Todo esto va en una función para llegar a esos 0,24. Tenemos una autonomía homologada para una batería con una capacidad de 101 kWh útil, pero la capacidad total son unos 105 kWh. Es la autonomía que nos da homologada según ciclo WLTP, es de los 630 kilómetros. A nosotros en toda la prueba nos ha dado un poco menos, en el entorno de los 530. Es la media general que siempre nos dan en los coches, que es mucho más bajo, pero unos 180 más o menos. Y en consumo sí que estamos en unos consumos de 23,6 kWh en total. Este coche lleva unos 6.000 kilómetros aproximadamente, es una unidad de prensa que viene con muchos opcionales. También llevamos toda la parte de BMW Theater, el teatro tecnológico que lleva para las plazas traseras, un sistema también de banquetas traseras exclusivo, que es un opcional también, con regulación, masaje, clima, ventilación, en fin, una cantidad de disposición para viajar con mucho confort y mucha elegancia. Además, tenemos el sistema Bowers & Wilkins con una opción también con pago extra, con la Bowers & Wilkins Diamante, que son unos 6.000 euros aproximadamente. Todo esto en esta unidad de prensa, los extras que tiene incluidos, como también el pack M. Todo esto suma y puede llegar fácilmente de los 138 a 150 y 160.000 euros aproximadamente. Todo esto sin descuentos ni promociones, por supuesto. Es un coche con muy buena calidad, muy buena carga tecnológica. Llevamos el Hub Display, que también nos puede indicar y mostrar el mapa con la navegación, si llevamos la navegación activada. Llevamos lectura, control de vehículo precedente, detección de ángulo muerto. Tenemos modos de conducción también preestablecidos, tanto para iluminación, que también tendréis otro vídeo en Supermotor Online donde hablo un poco sobre todo el tema de iluminación y configuración de este coche, y que se vea un poco en la parte de noche, así que ahí lo tendréis. Y bueno, todo esto con muy buena disposición a nuestro gusto y personalización. Llevamos aquí una leva justo en este lateral izquierdo del volante, pero no es una leva común de cambio de marcha, para nada. Lo que llevamos aquí es un boost que activamos y tenemos 10 segundos para tener la entrega total de par en esos 10 segundos. Un
algún adelantamiento, alguna situación particular, pues lo activamos y ya tenemos durante esos 10 segundos la potencia total a nuestra disposición. Tenemos carga inalámbrica delantera, carga inalámbrica de móvil también trasera, reglajes de clima, bueno, una cantidad de gadgets impresionante. Tenemos cortinilla en las puertas traseras, las puertas se abren y cierran automáticamente, ¿no? Desde dentro, desde el mando. Infinidad de opciones que hacen que este coche sea una auténtica nave espacial, un auténtico avión business para esa representación, para ese traslado de ejecutivos que necesitas. Si quieres tener un coche de representación para traslado de personas famosas, ejecutivos, pues esta es tu clara alternativa. Además, la autonomía que está en el entorno de los 500 kilómetros reales me parece una autonomía muy correcta, ya que también tenemos carga continua rápida que nos permite tener un 80% de la batería en muy poco tiempo, alrededor de los 20-22 minutos aproximadamente, pues tendremos la batería ya al 80% y automáticamente serían unos 400 kilómetros, más que suficientes para traslados. Y si tienes que hacer viajes fuera por carretera abierta, pues haces paradas de 20-25 minutos y vuelves a obtener otros 400 kilómetros, más que suficientes para un coche de estas características. Y bueno amigos, ya como os he dicho antes, tendréis la prueba al completo con detalles más a fondo en el canal de supermotor.online. Os dejaré la tarjeta aquí al final. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.